Ok, bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, pero antes quiero recordarles que la próxima semana vamos a tener la actividad evaluada que corresponde al parcial 1, que como saben es una simulación de audiencia de apelación. Ya hemos hablado un poco al respecto, pero no está de más recordar cuáles serían como los parámetros a tomar en cuenta para esa actividad. Los grupos están conformados por 3 o 4 personas como máximo. Y cada uno de los integrantes desempeñará un rol específico. Tenemos como roles 2 que serían magistrados, o solo uno si el equipo fuera de 3 personas. Uno como abogado apelante y el otro como abogado apelado. Es decir, uno como el que interpuso el escrito de apelación y otro como el que no lo hizo, pero de alguna manera tiene que defender la validez de lo actuado en primera instancia, porque en teoría a él le conviene la manera en que se resolvió y por eso no apeló. Entonces, vamos a elegir por sorteo a los equipos. Y hay algo muy importante que necesito decirles y es que una sola sesión no nos va a alcanzar. Entonces vamos a tener que reunirnos 2 veces la próxima semana. La primera sería el jueves, de hoy en 8, a la misma hora. Y la segunda tendría que ser el sábado a las 7 de la mañana. Sobre la base de que algunos han manifestado que los días sábados no pueden reunirse, entonces vamos a tratar de hacer arreglos para que aquellas personas que justificadamente no puedan el sábado por motivo de sus empleos o trabajo, entonces que puedan simular su audiencia el día jueves, sobre la base de que el jueves por lo menos la mayoría sí puede. Entonces, hechas estas reglas, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a la forma en que vamos a hacer estas simulaciones? Por favor, plantéela verbalmente. A ver, Cristian. Decía Lee que las dos no iba a alcanzar una sesión, entonces iban a haber 2 sesiones. Sí. Entonces, pero cada grupo pasaría únicamente en una sesión, supongo, ¿verdad? Por la cantidad de minutos que usted ha planteado que va a disponer cada equipo. Sí, así es. Sí, por supuesto. O sea, la participación va a ser solo una, ¿verdad? Lo único que, obviamente, todos tenemos que estar presentes para poder escuchar y ver la simulación hecha por los compañeros. Pero sí, efectivamente, solo será una participación. A usted le va a tocar ya sea el jueves o ya sea el sábado, según la fortuna, la suerte. Okay. Pero entonces será rifado, digo, no será el número de casos, no será el número de correlativo en pasar. El número de casos sí. El número de casos ya lo tienen. Y yo espero que ya hayan comenzado a prepararlos. El número de casos sí. Ok, si es el caso, si es el caso número 1, ¿pasaría el primero en pasar o va a rifar quién va a pasar primero? No, va a ser sorteado. Es que los casos de alguna manera no llevan un orden correlativo como tales, ¿verdad? Entonces va a ser sorteado. Usted puede ser el 1 y pasar hasta el sábado después de todos, al final, según el sorteo. Y luego dentro de cada equipo igual se va a sortear los roles que van a desempeñar. Por eso tienen que prepararlos todos, porque hasta el momento va a saber si es el magistrado que inicia, el magistrado que da el fallo, el abogado apelante o el abogado apelado. Hasta el día que le toque lo va a saber. Igualmente, hasta el día que le toque va a saber si ese día va a pasar o no. Así lo vamos a manejar.
Recuerden que cada persona que intervenga, con excepción de los magistrados, debe usar 5 minutos como máximo. 5 minutos. Los magistrados tienen que repartirse entre ellos esos 5 minutos, a menos que sea solo uno, en cuyo caso 5 minutos tendrá para iniciar, dividiéndose 1 minuto o 2, y para terminar los otros que le hagan falta para llegar a 5. La cosa es que en 15 minutos un equipo ya terminó. Desde que comienza hasta que termina, 15 minutos. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces, así dígame, Michelle. Yo tengo una duda en cuanto a si el caso podemos modificarle, como por ejemplo el de mi grupo Por, tiene 3 partes, podría decir, el pleito es sobre 3 localidades, entonces lo queríamos poner a 1. por supuesto que sí. Miren, hasta pueden usar otros casos diferentes. O sea, yo los casos se los he dado como guías nada más. Lo que me interesa es que usted en forma práctica viva lo que podría ser una audiencia de apelación. Pero el caso es totalmente irrelevante. O sea, yo les he pedido, sí, que lo usen como guía, que repliquen los argumentos, pero no necesariamente tiene que ser así. Mire, a tal punto habrá flexibilidad que si quieren pueden usar otro caso distinto. Eso no es punto de honor. ¿De acuerdo? Hasta más me gustaría que usaran otros casos. Y sí me gustaría muchísimo que hicieran adaptaciones. Sí, no tenga pena, pueden hacerlo libremente. Ok, Está muy bien, gracias, Lick. bueno. ¿Alguien desea formular alguna otra interrogante con respecto a eso o a cualquier otra cosa? Recuerden que estas sesiones son precisamente para compartir conocimientos, para depurar las actividades, para coordinar el proceso de aprendizaje, para responder preguntas. O sea, ese es un tiempo libre, ¿no? En donde ustedes están con el tutor, con el guía, con el profesor, y pueden preguntar los asuntos relacionados con la asignatura. Dígame, Marcela. Licenciado, yo tengo varias preguntas con respecto del portafolio de evidencias. Las preguntas de contenido que usted proporciona en el desarrollo de cada semana, ¿debemos agregarlas también dentro del portafolio? Por supuesto. De hecho, yo tengo hoy algo que decirles. Y para ello voy a compartir pantalla porque les quiero mostrar la plataforma virtual. Ahorita comienzo a compartir pantalla. Asumo que la están viendo, ¿verdad? Entonces, me vengo aquí. Vamos a ver si podemos. La asignatura. Entonces, como ustedes saben, este es la plataforma que la universidad ha dispuesto para hacer llegarles a ustedes los contenidos y también para manejar cierto nivel de comunicación. Por eso es que hay un foro de consultas semanal. Pero la verdad es que hay medios tal vez más dinámicos, más expeditos de comunicación, como el WhatsApp, y por eso es que a veces empleamos mejor el WhatsApp. Es un poco más directo, más rápido, pero también está aquí un foro de consultas. Entonces, usted, al entrar aquí a la semana 5, yo les pido que lo hagamos, que utilicemos el recurso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar aquí la fecha, el tema semanal, las indicaciones para la semana, los contenidos de la semana en 2 versiones. Estos son exactamente lo mismo. Usted hace clic aquí o hace clic aquí, el resultado es el mismo. Luego los recursos complementarios, que como estamos hablando de la apelación, los recursos han sido los mismos. Las 3 semanas que hemos estado con el tema de la apelación. La actividad evaluada, la rúbrica es muy importante que ustedes la consulten porque de alguna manera servirá
para evaluar el desempeño durante el desarrollo de la actividad. Entonces, la rúbrica no dejen de verla porque, o sea, miren, les explico. Cuando no utilizamos rúbricas, podríamos decir que hay un nivel mayor de discrecionalidad en la evaluación. Usted puede obtener, por ejemplo, 7, 8 como nota, ¿no? Pero, ¿de dónde salió? O sea, ¿cuál es, digamos, la razón, la causa de esa nota? Una rúbrica le permite a uno como facilitar un poquito ese proceso, porque simplemente hay ciertos criterios y ciertos indicadores que dan la pauta para determinar si con respecto a cierta actividad usted se coloca en un nivel preformal, receptivo, resolutivo, autónomo o estratégico, que son los niveles del enfoque socioformativo. Entonces, las rúbricas son muy importantes y ustedes deben analizarlas y antes de comenzar una actividad, pues ver, bueno, esto es lo que me va a calificar, pues le voy a poner más énfasis a esto porque tiene más ponderación. Recuerden que los criterios se ponderan no siempre de la misma forma. Hay criterios que uno potencia un poco más que otros. Entonces siempre es bueno que ustedes vean la rúbrica y por eso es que yo la publico, para que ustedes tengan acceso a ella. Y luego el foro de consultas y al final un espacio para la videoconferencia. La semana pasada, como estuvimos más bien en una actividad así dinámica entre grupos, pues no hubo grabación, pero esta semana sí va a haber. Bien, a lo que quiero llegar es que yo coloqué aquí una página con indicaciones. Entonces, no sé cuántos tuvieron ocasión de leer. Angélica tiene una pregunta, si gusta la puede formular ahorita. Sí, Lick, es en relación al portafolio de evidencia. En un primer momento se había dicho de que los apuntes eran en cuadernos, se iban a tomar fotografía y se iban a subir donde correspondía. Ahora bien, fíjense que yo al inicio no podía entrar a la plataforma de Canvas, yo tenía problemas, entonces no podía subirlas. Ahora yo ya viendo los videos tengo los apuntes, pero la pregunta es que si se pueden entregar en digital o necesariamente le tomo nuevamente fotografía al cuaderno y así se irán a subir. O también se puede tenerlo en digital. Digitado, de los apuntes que tengo en el cuaderno, digitarlo. Ok. Vaya. Fíjese que yo respondería diciéndole que haga lo que resulte más práctico y más cómodo para usted. Porque en realidad a mí me resulta igual si lo que ya anotó manuscrito en su cuaderno lo pasa a formato digital. No. Para mí, tan digital es el formato si usted desde cero lo escribe en Word, así a máquina, ¿verdad? Como digital es si usted lo escribe en un cuaderno, le toma fotografía y junto con las otras fotografías de esa misma sesión, pueden ser 3, 4 páginas según la cantidad que escribió, en un archivo de PDF, ¿verdad? Las imágenes una detrás de otra, o incluso un archivo Word, pero las imágenes. O sea, eso para mí es digital también. Entonces, yo entiendo por formato digital el que no hay nada, no hay papel, no hay cartulina, no hay una pintura, una foto, sino que es un archivo, un archivo. Entonces, el portafolio, en este caso, lo estamos manejando electrónico. Tal. Entonces, si a usted le resulta cómodo, cuaderno en mano, empezar a digitarlo, hágalo. Pero si eso va a representar un desgaste de tiempo, ¿para qué? Mejor tómele fotografías, pero eso sí, al momento de ordenar el portafolio, traten de hacerlo, ¿verdad? Estructuradamente, ¿verdad? Como carpetas, ¿verdad? Ahí ustedes tendrán las mejores ideas, que no sea una sola carpeta con todo allá adentro. O sea, yo voy a decir cuando lo vea, madre, ¿y esto qué? O sea, tiene que haber cierta estructura, cierto orden, carpetas así, de tal suerte que uno pueda más o menos orientarse, más o menos así.
Pero, Ajá, es que yo lo transcribí, lo pasé, lo hice en la computadora, así escrito. por eso, entonces no hay problema. El portafolio, usted tiene que generar un archivo, ¿verdad? De Ok. las notas que tomó en la conferencia del 27 de agosto, por ejemplo, que las tomó ya sea en cuaderno o transcritas en Word, y ese archivo va a formar parte de su portafolio. Ahí lo va a poner usted como parte de lo que ha hecho. Porque el portafolio de evidencias precisamente es una colección de todas las actividades que usted ha hecho y que le permiten mostrar, de ahí su nombre, evidenciar el progreso que ha tenido. Es decir, sus logros, sus aspectos a mejorar y la manera en que los ha ido superando y en todo caso lo que ha hecho, pues, o sea, de tal suerte que cuando usted lo vea al finalizar el ciclo, usted diga, wow, uy, aparece mentira todo lo que he hecho, estoy asombrado, ¿verdad? Por todo esto que estoy viendo y híjole, me remonto aquí al principio y híjole, mi forma de pensar, mi vocabulario, mi razonamiento, cómo ha cambiado a partir de esta tarea y esta otra, hay una gran diferencia, ¿no? Esa es la idea de un portafolio, evidenciar su progreso, su aprendizaje. Bien, espero haber respondido la pregunta. Si alguien tiene alguna otra. Sí, gracias. Okay. Sí, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado. No sé si me Sí, escuchan. dígame. Le escucho. Bueno, no, sí, me parece que en el mismo lineamiento de las preguntas que hacían las compañeras, en uno de los criterios de la rúbrica para esta semana se plantea, digamos, la explicación de la finalidad y del contenido de estas evidencias. Y me surge la duda porque no sé si digamos, en el portafolio de evidencias solo se mostrará lo que hemos plasmado en el cuaderno o en es decir, los apuntes de las clases, o es decir, esto abarcará todo el contenido que nosotros hemos buscado o al cual hemos recurrido para poder, desde que iniciamos las clases hasta este momento, aprender sobre el recurso de apelación. Sí, vaya, buena pregunta. Mire, el portafolio de evidencias es algo muy suyo, muy personal, ¿verdad? Es decir, es su obra, su trabajo. Entonces, efectivamente, usted incluya en él todos los recursos, las herramientas, los trabajos, las investigaciones, todo aquello que de alguna manera se relacione con la asignatura y que otra vez demuestre su aprendizaje. Si, por ejemplo, usted tiene ahí en su computadora una aplicación para elaborar mapas mentales, como el Mind Manager o alguno parecido, y usted lo ha hecho, entonces haga una captura e inclúyalo en el portafolio de evidencias. Si usted en Excel ha hecho también alguna paginita por ahí, qué sé yo, apuntes o dibujos, gráficas, entonces igual. Entonces, efectivamente, el portafolio de evidencias es eso. Si, por ejemplo, usted tiene su código procesal civil y mercantil en formato PDF y conoce esas opciones para subrayar, para marcar, para hacer anotaciones y las tiene, entonces para mí eso es parte de su portafolio de evidencias porque demuestra, mire licenciado, a cualquiera, mira cómo yo he marcado, cómo he anotado, cómo tengo mi código así como lo hacíamos antes en el papel, tal vez todavía algunos, con colores y todo eso, y anotaciones al margen, todo lo que evidencie su trabajo, su progreso, su desempeño. ¿De acuerdo? Entonces, sí, contestando su pregunta, usted decide qué poner y qué no poner. Pero para mí, mientras más ponga, será más cargado de evidencias. Por ende, mejor ponderado, creería yo. Ningún portafolio en ese sentido tiene que ser igual. Todos van a variar, así como varía nuestro nivel de aprendizaje, ¿verdad? Ok,
Quería entonces yo pasar, a menos que haya alguien más que quiera preguntar, pueden hacerlo libremente. Nelson. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Dígame. Tengo una duda y Creo que tenemos... que la señal de mi internet está muy pésima. Totalmente de acuerdo. Y me quedó una duda. Mira, hagamos No una cosa. escuché. Que mejor la haga en el chat. Sí. Mi Eso le iba a decir. teléfono. Sí, Nelson, hagamos una cosa. Mi portafolio yo No se le entiende, compañero. yo tengo evidencia, por Ya ejemplo, está un poco de miedo, y ¿verdad? he impreso todas las dos. Bien robotizado todo. No se le logre, no se le logre. Nelson, hagamos una cosa. Yo voy a resolver su duda por WhatsApp. Si gusta, ahorita mismo puede mandar un mensaje por WhatsApp y yo se la puedo responder por WhatsApp, porque no fue posible escucharle adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, miren, a lo que quiero llegar es que en las indicaciones de la semana, yo puse aquí la existencia de un cuestionario de práctica. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes habían leído sobre esto? A ver, Marcela. Yo sí lo leí, pero busqué en evaluaciones el lunes y vi que estaba cerrado. A eso quería llegar yo. Miren, ustedes deben tener la suficiente confianza y libertad para hacerme saber cualquier cosa que no esté funcionando bien. Porque yo preparo los contenidos tipo sábado, tipo domingo, los subo, lo habilito para que se activen el lunes a las 6, 7, 8 de la mañana por tarde y yo quedo ya tranquilo. Entonces, les pido un favor. Cuando ustedes encuentren situaciones como esta, háganmelo saber por un mensaje de WhatsApp o por una llamada telefónica. Mire, licenciado, fíjense que ahí en las indicaciones usted habla de un cuestionario de práctica, pero lo busqué y no lo hallé. No, yo inmediatamente me vengo a la plataforma y lo habilito si es que no está habilitado o lo paso, porque como yo tengo esta asignatura con dos grupos, el B y el C, que son ustedes, me imagino yo que solo lo puse en el grupo anterior, en el B, y en el de ustedes no lo puse porque yo igual lo busqué hoy y tampoco lo encontré. Pero ya está allí, ya está allí. Entonces, el favor que les pido es ese, que cuando encuentren algo que no está funcionando en la plataforma, me lo hagan saber de inmediato. Y yo me comprometo a resolverlo tan pronto me sea posible. Bien, con eso en mente, vamos a trabajar un rato con este cuestionario de práctica. Miren, son precisamente las mismas preguntas que se han colocado como parte del desarrollo de los contenidos en las 3 semanas en que hemos tenido como tema la apelación. O sea, las preguntas, 12 preguntas de la primera semana de apelación, 12 de la segunda y las 2 de esta misma semana.
Entonces, yo lo que quiero ahorita es que hagamos un repaso de estas preguntas y si no hemos contestado las de esta semana, pues que comencemos a contestarlas, pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer equipos ahorita, vamos a hacer 6 equipos distribuidos así a la zumba marumba como lo hace el Zoom. Entonces, ¿todavía tiene alguna pregunta, Marcela, o le quedó puesta la manito allí? Ok, gracias. Carlos, ¿tiene alguna pregunta? Porque veo su micrófono activado. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a distribuirnos en 6 equipos. Algunos van a quedar de 4, porque hay 26 participantes. Entonces, un par van a quedar de 5. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Miren, aquí hay un cuadro que se llama cuestionario de práctica y hay 36 preguntas. Y cada pregunta tiene un color. Entonces, los que estén en el equipo número 1 van a trabajar las preguntas color azul. Los del grupo 2, las preguntas color rojo. Grupo 3, color blanco. Grupo 4, color verde. Grupo 5, color amarillo. Y grupo 6, color morado. Y van a buscar las respuestas en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado. Pero cuando lean ustedes esta obra, por favor, también vean el código. También vean el código al mismo tiempo de ser posible. Porque eso es lo que le da más riqueza al estudio. Ver doctrina, pero también ver ley, ver el código. Entonces, vamos a trabajar unos 30 minutos en equipos. No tiene que ser muy depurado el asunto, pero sí lo básico. Y si es posible, vayan anotando de una vez en la plataforma sus respuestas, ¿verdad? Porque ese cuestionario de práctica no es evaluado sumativamente, pero sí formativamente. Entonces, hay que llenarlo. Hay que llenar esas 36 preguntas en ese cuestionario de práctica. Y hoy vamos a trabajar media hora en él. Lo demás lo siguen haciendo ustedes después, porque es obvio que no van a poder terminar. Pero después de media hora, nos volvemos a reunir y todos juntos, ya en el grupo general, pues vamos a comentar de esas 36 preguntas, aquellas que consideremos que tal vez necesitan alguna explicación adicional. Entonces, póngale ojo, si algo no lo entiende de alguna pregunta, anótelo por allí y cuando nos reunamos, formule la pregunta para que entre todos veamos cómo podemos construir una explicación que nos resulte clara y satisfactoria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a esta actividad de hoy? Angélica. Lick, entonces, básicamente nos va a dividir así aleatoriamente y dependiendo del grupo, el color. Sí. O sea, pero ¿cómo sé yo cuál? O sea, si yo soy, digamos, el grupo 3, ¿qué color soy? El Usted blanco. nos va a dar el grupo, ¿verdad, Lick? Sí, el grupo se forma aleatoriamente y los colores ahí están en el cuadro que están viendo en pantalla. Entonces, si soy, por ejemplo, el grupo 3, soy el grupo blanco. Ajá, cabal. Y entonces, Okay. la columna para abajo son las que va a responder. La 3, la 9, la 15, la 21, la 27 y la 33. La columna es la que usted se va a guiar, no la fila, sino que la columna, que están por colores, ¿verdad? Cuando están en grupos, hay una opción para llamar al moderador, que soy yo, al host. Entonces, también pueden llamarme, yo entro un ratito ahí para resolver alguna duda y luego me salgo al grupo general, que es donde yo me mantengo.
¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a trabajar con los salones. Vamos a dividir en 6 equipos a 26 participantes. Y les vamos a dar aquí en opciones 30 minutos. Ok. Estamos en contacto. Sean bienvenidos de nuevo a la sesión y vamos pues a utilizar la presentación para poder ver las preguntas. Bien, ¿alguno de ustedes quisiera pues que hagamos referencia a alguna pregunta en particular? Ahí tenemos las 36 preguntas en pantalla y podemos ir directamente a alguna de ellas. Hola, Lee. Hola. Sí, la pregunta 16. 16, muy bien. ¿Por qué el ADCEM no devuelve al ACUO el expediente una vez detectado el déficit o el exceso de medios probatorios? Bien. Esta pregunta tiene que ver con la prueba en segunda instancia, cuando el recurrente alega que cierta prueba le fue rechazada en forma indebida. Es decir, hubo una inadmisión de prueba, o quizás hay otra hipótesis por ahí, sí le fue admitida, pero no fue practicada. O podría ser que el alegato vaya en el sentido de que a la contraparte le admitieron prueba en forma indebida. Entonces, el argumento aquí es que o bien hay una, ¿cómo es la palabra? Carencia o un déficit de prueba, o bien hay un exceso. O sea, hay prueba que se admitió y que se valoró, pero en forma indebida. Entonces, el reclamo obedece a al quantum, a la cantidad de prueba que, digamos, es mucha en forma indebida o es muy poca igualmente en forma indebida. Entonces, la pregunta se ubica ante el panorama de que si la Cámara efectivamente valida que hay más prueba de la que debía haber, es decir, exceso, o hay menos prueba de la que debería haber, déficit. Entonces, ¿por qué la Cámara no devuelve las actuaciones al tribunal de primera instancia? Sino que o bien admite la Cámara la prueba que no se admitió o que no se practicó en forma indebida, o rechaza. ¿Por qué la Cámara no devuelve el expediente al ACUO, al Tribunal Inferior, una vez que valoró y dijo sí hay déficit o hay exceso? Bien, ¿alguien quiere opinar en cuanto al por qué? Yo, licenciado. Ok, le escucho. Encontré un artículo ahí que decía que porque la apelación es un recurso ordinario y en este caso se presume de que uno acude a la Cámara para que las cosas se solucionen en un menor tiempo posible.
y en este efecto que en efecto de brindar pronta justicia, lo que menos se quiere es que se tarde más del tiempo. Regresar las actuaciones a la primera instancia significaría agrandar el proceso. Muy bien. Su respuesta es correcta. Efectivamente, esas son, digamos, las dos razones que la doctrina ofrece para responder a esta pregunta. Que la apelación es un recurso ordinario y como tal hay cierta amplitud en la tramitación. Es una segunda instancia, a diferencia de la casación, que en su momento vamos a estudiar que no es una instancia, pero la apelación sí, cuando lo que se ha atacado es la sentencia de fondo, porque vale hacer esa aclaración. La apelación y la segunda instancia son conceptos diferentes. A veces la apelación inaugura o abre la segunda instancia, a veces no. ¿De qué depende? De qué fue lo que se apeló. Si se apeló de la sentencia que resuelve el fondo del asunto en primera instancia, entonces sí, la apelación da lugar a una segunda instancia. Pero si se ha apelado de otras resoluciones que no son las que resuelven el fondo, entonces no hay una segunda instancia, aunque haya apelación. Entonces, como la apelación es un recurso ordinario y eventualmente en los casos ya explicados abre una instancia, entonces no hay ningún problema en que en esa revisión que el Tribunal de Alzada hace, incluya lo relativo con la prueba, tanto en cuanto al déficit como al exceso, y como la ley efectivamente no quiere que hayan dilaciones innecesarias e injustificadas, faculta a la Cámara para resolver lo que sea pertinente. Es posible que ese déficit modifique el fallo o ese exceso probatorio. Es posible que no. Fíjense ustedes que una decisión de Cámara podría ser en el sentido de efectivamente restarle valor a cierta prueba, pero a lo mejor la prueba que queda válida era suficiente para justificar el fallo. O admitir prueba que o bien se inadmitió en primera instancia o se admitió pero no se practicó y practicarla, pero no variar el resultado. Entonces, esa es la respuesta. Usted tiene razón. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que les gustaría que comentáramos? Lick. Ok. La número 7. La número 7. Vamos a ver. Es, ¿cuáles son las reglas generales del onis probandi? Bien. Allí nos remite al artículo 321 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual, vamos a remitirnos a él, dice literalmente, la carga de la prueba es exclusiva de las partes. Esa es básicamente la regla general del onis probandi. Si pudiéramos traducir al español esa frase latina, onis probandi, eso es lo que significa. La carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? ¿A quién? Entonces, la regla es que tiene que ser las partes las que deban cargar con el peso de aportar la prueba. Y fíjense qué interesante lo que dice el artículo 321. Sin embargo, dice, respecto de prueba que ya fue debida y oportunamente aportada y controvertida por las partes, el juez podrá ordenar diligencias con el fin de esclarecer algún punto oscuro o contradictorio. ¿Qué opinión les merece esto a ustedes? Quiero escuchar por lo menos un par de opiniones en cuanto a esta facultad que el legislador le da a los jueces para ordenar diligencias
que se llaman o se les ha llamado a través de los años diligencias para mejor proveer. Así se conocen estas diligencias. Que el juez de oficio, sin que se le pida, las ordena. Obviamente, con una finalidad que parece sana. Esclarecer algún punto oscuro o contradictorio. Repito la pregunta, ¿qué opinión les merece? Sí, dígame. Yo pienso en lo relacionado a la licitud de las pruebas, o sea, ver si realmente esas pruebas pasaron por del mecanismo que sea lícito, ¿verdad? Porque puede que hayan sido aportadas no bajo los medios que son pertinentes. Puede ser un punto. Eso, digamos que forma parte de la respuesta a otra pregunta que también está en las 36. Algo así como cuáles son los requisitos que debe reunir la prueba para que pueda ser admitida en un proceso civil y mercantil. La licitud de la prueba. Junto, por supuesto, con su pertinencia, su utilidad, su relevancia, que haya sido propuesta en tiempo, etc. Entonces, la licitud de la prueba. Pero en cuanto al onis probandi, y esa regla general de que la carga de la prueba corresponde a las partes, repito la pregunta. ¿Qué les parece? Vaya, usted está en medio de una audiencia de prueba y se acaba de terminar la declaración del testigo estrella de la parte contraria. Y usted muerto del chiste porque no dijo nada. Bueno, no dijo nada a tal punto que usted ni siquiera lo contrainterroga, pues, con decirle eso. Ni siquiera lo contrainterroga porque no le hizo ni el más mínimo daño. Y viene el juez y en aplicación de este artículo 321, como diligencias para mejor proveer, fíjense bien, le hace un par de preguntas al testigo. Repito, ¿qué opinión le merece? Claro, lo que el juez quiere es esclarecer algún punto oscuro o contradictorio. Está facultado. Yo no le estoy discutiendo la facultad que según la ley tiene para hacerlo. Pero, ¿qué opiniones merece? Quiero escucharlos a ustedes. ¿Está bien o está mal? Yo creo que ya lo habíamos discutido, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya lo habíamos discutido, Lee. Yo recuerdo que lo habíamos discutido. No, entonces mejor sigamos adelante. Bien, entonces el onis probandi tiene que ver con eso. Yo incluso ya había vertido opinión de que yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo le objetaría al juez y le haría ahí un show. A eso voy, Lick. Antes de que él pregunte, ¿usted le podría objetar que él pregunte o tendría que esperar? De hecho, no. La objeción tiene que ser antes de que entre al proceso la prueba que yo quiero evitar que entre. Si no, tiene que ser antes. Pero lo estoy objetando a él mismo. ¿Cómo él va a decir al lugar? Obvio. Mire, señor juez, con todo respeto, objeto lo que usted pretende hacer. Si hay algún punto oscuro o contradictorio, no es ni culpa suya ni mía. Es culpa del abogado que interrogó al testigo. Ese es su problema muy de él. Y usted no puede venir a hacerle la plana al abogado. Así que, por favorcito, abstengamos. Sí, pero como estoy facultado, bueno, entonces que quede asentado en acta mi protesta de recurrir de esa decisión que usted ha tomado ante el recurso correspondiente. Porque, miren, se ve mal, se ve feo. Yo no lo veo bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta que deseen por ahí que consultemos, que comentemos? La 14, licenciado. Muy bien. ¿Cuáles son los dos motivos principales para que pueda examinarse un juicio probatorio? Yo tenía una duda en el segundo motivo, en el cual se versa sobre revisar el juicio intelectivo, la valoración. O sea, ahí me tuve un pequeño contratiempo, se me vuelve medio complejo hacer esa valoración intelectiva del juez. ¿Por qué ese criterio? De los dos motivos principales. Ahorita déjenme checar aquí. Dice, el juicio probatorio puede examinarse en apelación por dos motivos principales. Subsanar la ausencia de un medio de prueba o a la inversa, excluir alguna prueba previamente admitida. Eso lo mencioné
en la explicación anterior. O bien, revisar el juicio intelectivo de valoración de la prueba realizado por el órgano inferior. Miren, juicio intelectivo es la labor que hace el juez al momento de asignarle un valor a la prueba específica que ha desfilado. Es decir, el juicio intelectivo es el término que utilizamos para referirnos a la valoración que el juez hizo de la prueba. Es decir, las razones por las cuales o bien le creyó a los testigos que declararon a favor del demandante, o bien les restó valor. Juicio del intelecto. Juicio intelectivo es esa operación mental que el juez hace para justificar o argumentar el por qué le dio o le restó valor a determinados medios probatorios. A eso hace referencia. O sea, en materia probatoria, en apelación, hay como dos motivos por los cuales usted puede ir en apelación. Señores magistrados, hay prueba que yo ofrecí y que me fue inadmitida en forma indebida. O hay prueba que yo ofrecí y que no me fue, y que me fue admitida, pero no se practicó. Y no fue por mi culpa que no se practicó. Fue por causa mayor o por negligencia del tribunal, que no hizo lo que tenía que hacer para asegurarse que esa prueba se practicara, a pesar de lo mucho que yo insistí. Es decir, carencia de un medio probatorio. También yo puedo llegar en apelación y decirle a los magistrados, obviamente en mi escrito, mire, a ese chamaco, al otro abogado, pues, le admitieron una prueba que no, hombre, esa prueba no procedía. Así que yo les pido que reexaminen el por qué le admitieron esa prueba que no procedía su admisión. Y que una vez hecho esa revisión, pues desechen esa prueba. Porque yo estoy seguro que al desechar esa prueba, la sentencia pierde su base y tendrían que modificar la sentencia también. Ok, eso en cuanto al primer objetivo o motivo. El segundo es, mire, no quiero que introduzcan más prueba ni que quiten. No, la cantidad de la prueba está bien. O sea, no me estoy quejando de que falta prueba ni que sobra prueba. No, digamos que el quantum probatorio está bien. Mi queja radica en el juicio intelectivo que hizo el juez. Es decir, en el momento en que valoró la prueba se equivocó por completo, violentó las reglas de la sana crítica. Es ilógico que, y ya empiezo yo a hacer mi argumento, resulta contradictorio que, pues ya me voy yo por las reglas de la lógica, de la razón, del buen sentido, de la experiencia. Ese es el juicio intelectivo, la valoración que se hizo de la prueba, sin quitar ni poner. Como que dije, la prueba está bien en su quantum. La cantidad de prueba está bien, eso no me preocupa, no me quejo de eso. Esas son como quien dice los motivos. Bien, ¿alguna otra preguntita por ahí? Vamos. Pregúntame acá. Sí. Dígame. Quisiera analizar la pregunta 29. 29, ok. Muy bien. Le agradezco por haber hecho referencia a esa pregunta, ya que es lo que yo les decía hoy temprano. Cuando ustedes agarren un libro como el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, que comenta una ley, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, léanlo a la par, les decía yo. Lea el libro, lea el código y así vaya. Entonces, con esta pregunta en particular, hay un fenómeno interesante. Y es que cuando el autor escribió esa parte de su libro, ese párrafo cuarto
que menciona él, ese párrafo todavía existía, pero hoy después ese párrafo fue derogado. O sea, el código ha sufrido algunas reformas y parte de esas reformas es la derogación. El caso concreto es el caso del artículo, aquí lo tengo yo, 287 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les voy a compartir en pantalla ese artículo. Para que lo podamos ver. Aquí está. Este es el Código Procesal Civil y Mercantil tal como se publicó en el Diario Oficial. De allí lo estoy tomando. Y tiene un inciso cuarto y tiene un inciso quinto. Pero si ustedes buscan la versión actual del código, ese inciso cuarto ya no está. Dice derogado. En el que yo tengo de la asamblea dice derogado. Aún aparece, pero dice precisamente que está derogado. Oh, aún aparece. Ah, bueno. En otros no aparece. En el de la corte no aparece. Solamente dice derogado. Verifique si aparece. No creo que aparezca en el de la asamblea porque normalmente lo quitan. Si está derogado, no lo dejan. Pero bueno, el punto es que el autor comenta este inciso que hoy en día está derogado. Entonces, la solución actual podría ser diferente. Habría que ver cuáles son las razones que motivaron al legislador para quitar esa disposición. La disposición dice, el demandado rebelde al que le haya sido notificado personalmente la sentencia, solo podrá interponer contra ella el recurso de apelación y el extraordinario de casación cuando procedan, siempre que los interponga dentro del plazo legal, sin perjuicio de que pueda plantear la revisión de la sentencia firme. El autor comenta este inciso diciendo que si al demandado rebelde le notifican la sentencia, él tendría que apelar. Es decir, no puede el demandado rebelde a quien le han notificado o que se ha dado cuenta de la existencia de una sentencia, decir, no voy a apelar, mejor me voy a ir en revisión de la sentencia firme. Eso es lo que el autor está diciendo. Pero él lo dice sobre la base de este inciso que en su época estaba vigente, en la época en que él escribió el libro. Pero ahora que ya no está vigente, es posible que la solución sea diferente. Por eso vamos a dejar la respuesta para cuando estudiemos la revisión de la sentencia firme, dentro de un par de semanas. Porque allí vamos a ver cuál va a ser entonces las prerrogativas que tiene un demandado rebelde. Así que en su momento me recuerdan retomar este comentario que aparece, pero de momento podríamos decir no le hagamos caso, ¿verdad? A esa explicación por el hecho de que el inciso que se explica fue derogado. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos todavía tiempo. La número 14. Muy bien, pero la 14. Un poco, digamos, relacionada con una pregunta que hacían anteriormente, que es el onus probandi o la carga de la prueba, pero en el sentido de que, bueno, el onus probandi es que quien afirma algo tiene la carga de probar, pero no sé, yo he escuchado, digamos, una de las excepciones que es la inversión de la carga de la prueba. Y no sé si en esta fase se pudiese plantear, digamos, ese escenario. ¿Le escuché bien al decir la reversión de la carga de la prueba? La inversión de la carga de la prueba. Inversión. Vaya, efectivamente, los sistemas procesales modernos acogen la posibilidad de que la carga de la prueba caiga
en aquel de los sujetos procesales que tiene, digamos, la posibilidad real de aportar esa prueba. Es decir, se invierte o se revierte o se modifica la carga en el sentido de que si yo necesito un medio probatorio, pero no dispongo de él, pero quien sí dispone de él es la parte contraria, que yo perfectamente puedo hacer valer eso. Miren, le pongo un ejemplo en materia laboral. En materia laboral, yo tendría que acreditar quién es el representante legal de una sociedad, quién es el representante patronal de una empresa o centro de trabajo. Yo tendría que hacerlo. Pero en base a este principio de inversión o de reversión, la ley dice que le corresponde a él acreditar ese rol que tiene dentro del centro, y a pesar de que es el demandado. Entonces, hay una aplicación de este principio. Sin embargo, en cuanto al omnis probandi, la regla general que comentábamos era de que las partes son las que tienen esa carga de probar y no otros sujetos, entre ellos, por qué no decirlo, el juez. Ok. Pero efectivamente, eso es algo que se le conoce incluso como prueba dinámica. Prueba dinámica. Eso de que no necesariamente deba probar yo, si yo estoy imposibilitado, atado de pies y manos para hacerlo. Entonces, de alguna manera se faculta para que sea el que puede probarlo, y entonces se dan algunas consecuencias de eso, como por ejemplo, si no colabora, si no participa, si no hace el aporte requerido, pues se tiene por probado el hecho que debió acreditarse y que él no quiso ofrecerlo. Como que dice, mira, a él le corresponde probar tal cosa, pero como no quiere introducir el medio probatorio, pues la consecuencia será que se tenga por probado, aún sin esa prueba, como una sanción por su falta de colaboración. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Por favor. ¿Alguien más quiere preguntar? Aprovechen la coyuntura. Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a dar por concluida la actividad. ¿Alguna otra pregunta en relación con alguna otra cosa? Recuerden, la próxima semana son las simulaciones. Ustedes pueden hacer prácticas. Este Zoom, por ejemplo, y hay otros más, son programas gratuitos por cierto tiempo que pueden utilizar. Reúnanse, practiquen, ensayen. Recuerden que tienen que tener habilitada la cámara. No vamos a permitir solo audio. Tiene que haber video, cámara. Ustedes tienen que proyectarse. No tienen, yo creo que ya contesté, no tienen que estar vestidos formalmente, no es necesario, pero sí tienen que proyectarse. La ventaja del Zoom es que pueden utilizar un fondo de pantalla para que no vean lo que está detrás de ustedes, o pueden ponerle blur, que es como así pañoso, borroso, atrás. Entonces no van a tener esa pena de que vea lo que está atrás. O denos un 10% y nos vestimos formales. ¿Perdón? O denos un 10% y nos vestimos formales. Mire, no, lo dejo a su criterio. O sea, yo pienso que es normal, no es necesario. Así que no, ¿para qué? Ok, entonces voy a dar por finalizada la sesión, voy a terminar de grabar y luego voy a pasar a asistencia. Entonces no se me vayan, que nomás voy a terminar la grabación ahorita.